funciones pares e impares. Y primero que todo, pues vamos a ver las funciones pares, que como lo dice aquí, son las funciones que son simétricas respecto al eje Y. ¿Qué quiere decir esto? Que el eje Y funciona como si fuera la mitad de la gráfica y como si fuera un espejo. Entonces vamos a graficar una función par, que es esta, la función f de x igual a x al cuadrado. Entonces, ¿por qué sabemos que esta gráfica es una función o corresponde a una función par? Porque como les digo, es simétrica respecto al eje Y. Aquí observamos que este es el eje Y y nos vamos a imaginar como si pudiéramos doblar, bueno, obviamente aquí es un tablero, pero vamos a suponer como si yo pudiera hacerle un doblez al tablero. Ustedes lo van a imaginar con una hoja de papel. Entonces vamos a imaginar como si pudiéramos hacer un doblez de esta forma al tablero, ¿sí? Entonces es como si yo pasara la parte del tablero de aquí, la doblo hacia allá, ¿sí? Entonces que por el lado de la izquierda del eje Y es igual al lado de la derecha del eje Y. ¿Cómo podemos comprobarlo? Esta parte de la izquierda, que aquí la voy a dibujar con otro color, yo voy a hacerle el doblez. Aquí pues obviamente tengo que utilizar tácticas, pero voy a hacer el doblez hacia allá. Imaginemos que estoy haciendo el doblez hacia allá. Entonces, si llegara yo a doblar esta parte hacia allá, miren que se realiza el doblez y queda exactamente sobre la otra mitad. Entonces, la mitad de la derecha del eje Y es un espejo de la mitad de la izquierda del eje Y. Por eso se sabe que son pares. Siempre que podamos hacer esto con una función, vamos a reconocer en la gráfica que es una función par. ¿Qué sucede cuando no es simétrica con respecto al eje Y? Por ejemplo, esta función que es la función x al cuadrado menos 5x más 2. Si observamos, en este caso, el eje Y ya no está dividiendo esta gráfica en dos partes iguales. Porque si observamos la parte de la derecha del eje Y, que miren que aquí la dibujo con azul, y si hacemos el doblez hacia el otro lado, no queda exactamente sobre esta otra partecita de la gráfica. Entonces, miren que no es un reflejo, la parte de la derecha no es un reflejo de la parte izquierda, por eso esta función no es par. Ahora vamos a hablar de las funciones impares. Entonces, una función es impar cuando es simétrica con respecto al origen. En la anterior si era simétrica con respecto al eje Y, ahora tiene que ser simétrica con respecto al origen. Esta es una función impar, que es la función f de x igual a x al cubo. ¿Y por qué se sabe que es impar? Como lo dice aquí, porque es simétrica con respecto al origen. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo trazo una línea, cualquier línea que pase por el origen, la distancia de la línea hasta que toca a la gráfica por ambos lados va a ser igual. O sea, la distancia desde el origen hasta donde se cruza con la gráfica por la parte de la derecha tiene que ser igual a la distancia por la parte de la izquierda. Y esto se puede hacer con cualquier línea, no importa si yo trazo la línea así, horizontal, la que sea, ¿sí? Siempre estas dos distancias van a ser iguales. Voy a trazar otra línea, por ejemplo esta, y podemos observar que la distancia por la parte de la izquierda, desde el origen hasta donde tocó la gráfica, es la misma que la parte de la derecha. Pero vamos a ver un poquito más claramente. ¿Cómo podemos saber mirando la gráfica si una función es función impar? En este caso, vamos a hacer el mismo doblez que hicimos para la función par. Entonces, esta parte de la derecha, que la coloco con azul para diferenciarla, vamos a hacer el doblez igual que la hacíamos con la función par. Entonces, si doblamos con respecto al eje Y, obviamente, como lo observamos, no queda la gráfica sobre la gráfica. O sea, la gráfica debería quedar aquí. Pero, ¿qué pasa si hacemos ahora el doblez con respecto al eje X? O sea, si ahora este doblez, que ya lo hicimos, o este reflejo con respecto al eje Y, lo hacemos con respecto al eje X. Entonces, vamos a hacer el reflejo ahora hacia la parte de abajo. Y en este caso, sí, como lo observan, queda exactamente sobre la gráfica. Entonces, una función es impar y lo podemos comprobar si al hacer el reflejo con respecto al eje Y luego con respecto al eje X, la otra mitad queda exactamente sobre la gráfica. En este video vamos a ver cómo comprender o cómo verificar si una función es par o impar de la forma numérica. Pero bueno, vamos a empezar. Vamos a comprobar si esta función es par.
¿sí? Y pues para eso tenemos que comprender el concepto de una función par. Entonces, una función es par siempre que suceda esto, que f de menos x sea igual a f de x. ¿La función es o no es par? Para que esta función sea par, pues simplemente f de menos x tiene que ser igual a f de x. Para eso lo único que tenemos que hacer es averiguar a qué es igual f de menos x. Y si es igual a esto, pues quiere decir que sí es par. Entonces ya sabemos que f de x es esto, ¿sí? Porque aquí lo dice, f de x es esto. Ahora tenemos que averiguar f de menos x. Entonces, ¿cuál era el proceso? Simplemente copio esto, pero en lugar de la x hago paréntesis, o sea, f de x es igual a 2x al cuadrado menos 3. Vamos a averiguar f de menos x, entonces dentro de los paréntesis escribo menos x y menos x. Ahora sí voy a hacer las operaciones que se puedan hacer. ¿Qué operación hay que hacer aquí? Simplemente esta potencia, entonces voy a escribir por acá f de menos x es igual. Aquí dice 2 por y dice menos x al cuadrado. ¿Cómo se halla menos x al cuadrado? Recordemos que es menos x por menos x. Entonces, ¿aquí qué hacemos? Menos por menos es más, bueno, voy a colocar por acá igual, más, y x por x es x al cuadrado, ¿sí? Generalmente el más no se coloca, ¿no? Entonces aquí dice 2 por menos x al cuadrado, que es x al cuadrado menos 3. Simplemente quito el puntico como para dejarlo así. Entonces ya no hay más operaciones que hacer. Si hubiera en su ejercicio más operaciones, simplemente las hacen. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Verificar si f de menos x, que es esto, es igual a f de x. Entonces aquí observamos que f de x sí es igual a f de menos x, que esta función sí es par. ¿Cómo se sabe si una función no es par? Obviamente, ya vimos cómo saber si es par. ¿Cómo se sabe si no es par? Entonces vamos a hacerlo con este ejemplo. Aquí vamos a mirar si esta función es par o no. Ya vamos a pasar a las impares, ¿no? Primero que todo, ya sabemos que f de x es esto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Averiguar a qué es igual a f de menos x. Entonces aquí lo copio. F de menos x es igual, bueno, ya saltándome un paso, ¿no? Aquí coloco paréntesis 3x al cuadrado menos 5x, menos 5x. Y dentro de los paréntesis escribo menos x, porque quiero hallar f de menos x. Entonces aquí sería f de menos x es igual a 3 por menos x al cuadrado, ya sabemos que es x al cuadrado, ¿no? Porque es menos x por menos x. Aquí hay una multiplicación, pilas con eso. En la multiplicación multiplicamos los signos y los números. Menos por menos es más y 5 por x es 5x. Aquí ya no se pueden hacer más operaciones. Vuelvo a decirles, si ustedes tienen más operaciones para hacer, las hacen. Aquí ya no se pueden hacer más operaciones, entonces ya entramos a revisar si esto es igual a esto. Entonces verificamos, ¿no? Aquí esto es f de menos x. Comparamos, ¿será que esto es igual a esto? Miren que hay un pequeño cambio. 3x al cuadrado, aquí dice menos y aquí dice más. Simplemente por eso ya no son iguales. Pilas que todo tiene que quedar exactamente igual. Como hay una diferencia, entonces ¿qué escribimos? Que f de menos x no es igual a f de x. O sea que esta función no es par. Y para que una función sea impar, pues debe cumplir ya una condición muy parecida, pero tiene un cambio, ¿no? Entonces, para que sea impar, tiene que cumplir que f de menos x es igual a menos f de x. Primero que todo voy a averiguar menos f de x. Miren que menos f de x simplemente es colocarle un negativo aquí atrás. Entonces, menos f de x quiere decir cambiarle el signo a toda la función. Voy a escribirla por aquí. Menos f de x es cambiarle el signo a la función, o sea, cambio el signo a todo. Miren que le cambié el signo al f de x y le cambio el signo aquí. Como el x al cubo era positivo, ahora va a ser negativo, menos x al cubo. Y como aquí era negativo, entonces voy a escribir más 2x. Entonces, ya lo que voy a comparar no es f de x, sino f de menos x. Entonces, voy a comparar si f de menos x, si menos f de x, que es esto, es igual
a f de menos x. Entonces ya tengo la primera parte, menos f de x. Ahora voy a averiguar f de menos x. F de menos x, ¿sí? Que es esto. Ya conocía el primero. Para f de menos x, entonces lo que vimos al comienzo, cambio la x con paréntesis. Entonces x al cubo menos 2x. Y aquí ¿qué coloco? Coloco menos x. Hago las operaciones, entonces f de menos x es igual. Menos x al cubo lo voy a hacer por aquí abajo. Menos x al cubo ya es menos x por menos x por menos x, ¿sí? 3 veces. Menos por menos es más, y ese más por menos da menos. X por x al cuadrado y por x al cubo. Entonces, menos x al cubo entre paréntesis es igual a menos x al cubo. Y ya. Aquí dice menos 2 por menos x, es similar al de la par. Multiplicamos. Menos por menos, que eso es más, y 2 por x da 2x. Y entonces comparamos. ¿Será que f de menos x es lo mismo que menos f de x? Tiene que ser igual, ¿no? Miren, menos x al cubo más 2x. Como son iguales, entonces, escribo por aquí que f de menos x sí es igual a menos f de x. Entonces, esta función sí es impar.